Hi guys, today we're gonna see the tag questions but with the simple past. Vamos a ver las tag questions con el pasado simple. ¿Cómo vamos a formular las tag questions en pasado simple? Bueno, primero vamos a ver cómo formularlas con el verbo be en pasado. Y bueno, para esto vamos a hacer una pequeña revisión del pasado simple del verbo be. Acuérdense que the simple past se usa cuando una oración, cuando una actividad o alguna situación ya finalizó. Para eso utilizamos el pasado simple, ¿sale? Para expresar algo que ya no ocurre más. Entonces, el pasado simple del verbo be se puede formular dos formas, ¿sale? Be adquiere dos formas distintas en pasado, was y were. Dependiendo del sujeto de nuestra oración, vamos a utilizar una u otra. Si mi sujeto es singular, o sea, I, he, she, and it, la forma que vamos a utilizar del verbo be en pasado va a ser was. Si mi sujeto es plural, o sea, they, we, and you, la forma de be que vamos a usar en pasado es were, ¿sale? Así tenemos, she was in New York in 1991. Ella estuvo en Nueva York en 1991. Acuérdense que be en español significa más o menos cero estar. You were in New York in 1991. Tú o ustedes estuvieron en Nueva York en 1991. Esto es para formular affirmative statements, oraciones afirmativas en pasado con el verbo be. Si quiero hacer oraciones negativas en pasado con el verbo be, ¿qué hay que hacer? Pues a was y a were nada más les tengo que agregar la palabra not. Pero ya en contracción, was not es lo mismo que wasn't y were not es lo mismo que weren't. Entre más contracciones utilicemos, acuérdense que es mejor. Así tenemos, por ejemplo, he wasn't in New York in 1991. Él no estuvo en Nueva York en 1991. O you weren't in New York in 1991. Ustedes no estuvieron en Nueva York en 1991. Esto respecto a las oraciones negativas en pasado con el verbo be. Ahora, ¿cómo formular las tag questions con el verbo be en pasado? Bueno, recordemos que si la oración es afirmativa en mi tag question, la tag va a ser negativa. Así, por ejemplo, Jessica was in USA. Es afirmativa. Aquí me lo está indicando el verbo be en pasado. Was solito, sin el not. Entonces, mi tag, ¿cómo lo escribo? Pues el verbo lo voy a escribir, este mismo verbo, en forma negativa, como wasn't. Y en lugar de escribir Jessica, acuérdense, tengo que transformar mi sujeto en un pronombre personal. Solo utilizo personal pronouns en las tags, ¿sale? Estaría incorrecto que yo dijera wasn't Jessica. Tiene que ser a fuerza un personal pronoun. Si mi oración es negativa, la tag va a ser afirmativa. Por ejemplo, aquí mi oración es negativa. She wasn't in USA. Entonces, como es negativa, mi tag va a ser afirmativa. Este verbo negativo lo voy a convertir en afirmativo. ¿Y cómo es? Was. Was she. ¿Sale? Más ejemplos. My pets were in my house. Mis mascotas estuvieron en mi casa. Aquí, my pets, mis mascotas. ¿A qué pronombre personal equivale? They. Y como were es afirmativo en la oración, pues en la tag debe ser negativo. Me and Mónica, yo y Mónica. ¿A qué pronombre personal equivale? Pues nosotras. Entonces, we, nosotras o nosotros. Y como el verbo está en negativo, en mi tag debe ser afirmativo. Siempre lo contrario. Me and Mónica weren't classmates, were we? Esto es referente al verbo be en pasado. ¿Qué sucede con otros verbos en pasado? Bueno, the simple past of other verbs. Hay que hacer un repaso también del pasado simple de otros verbos. ¿Cómo formulamos oraciones en pasado simple con otros verbos que no sean el verbo be? Bueno, para esto hay que recordar que existen pues dos tipos de verbos. El verbo be es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque en pasado se escribe was o were, o sea, totalmente diferente a como estaba en forma base, en base form. Los verbos regulares son aquellos verbos que cuando los escriben en tiempo presente tienen que llevar la terminación ed. Pero hay algunos pues cambios, ¿verdad?
que hay que hacerse en algunos verbos. Por ejemplo, si el verbo ya termina con una E, como aquí en live, ¿qué hay que hacer? Pues como ya termina en E, ya no le agregamos la D y ya tiene la terminación ED, lived. ¿Qué sucede con los verbos que terminan con una consonant, vowel consonant, una consonante vocal consonante como hope? Pues la última consonante se tiene que repetir y le agregamos la terminación ed. Si el verbo termina con una Y, la Y se cambia por una I latina y se agrega ed, ¿sí? Estos son algunos cambiecitos que se hacen cuando los verbos son regulares y los queremos transformar en pasado simple. Antes de la flecha están escritos en forma base y después de la flecha en pasado simple. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Porque les digo, hay dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Pues los verbos irregulares, esos pues ahora sí que hay que aprendérselos de memoria porque cuando los cambian a tiempo pasado, cambian totalmente. Así tengo, por ejemplo, el verbo get, obtener, en pasado, got. O el verbo be que ya vimos, en pasado se escribe was o were. El verbo become en pasado se escribe became, el verbo have se escribe had y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo le hago yo para formular oraciones afirmativas en pasado simple con pues, cualquier tipo de verbo? Pues lo único que hay que hacer pues, primero es identificar si el verbo es regular, pues el verbo le tengo que agregar la terminación ed. Si no es regular, o sea, es irregular, tengo que checar en las listas interminables que existen de verbos irregulares cómo se escribe, que para este momento pues ya se tienen que saber muchos. Y así tendría yo, por ejemplo, you lived in San Francisco in 1993. Tú o ustedes vivieron en San Francisco en 1993. ¿Sí? Esto es para hacer una oración afirmativa. Solo el verbo en pasado y ya. Sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo le hago para hacer una oración negativa? Bueno, tengo el sujeto y después del sujeto tengo que poner este auxiliar. Este auxiliar didn't se utiliza para el pasado simple. Y el verbo, ¿cómo ven que está? Ahora no está como acá. El verbo se escribe en forma base. Siempre que yo tenga este auxiliar, el verbo debe ir en forma base porque este auxiliar me está dando a entender que mi oración está en tiempo pasado. Y así tendría, por ejemplo, they didn't live in San Francisco in 1993. Ellos no vivieron en San Francisco en 1993. Didn't es lo mismo que did not, pero acuérdense, entre más contracciones utilicemos es mejor, ¿sale? Entonces ya que hicimos el repaso del pasado simple de todos los verbos que no son el verbo be, ¿cómo lo vamos a hacer para formular nuestras tag questions? Aquí tengo. Acuérdense, si la oración es afirmativa, mi tag es negativa. ¿Por qué? Las tag questions se conforman por una oración y la tag. Oración y la tag siempre separados por una coma. Así es la estructura. Si mi oración es afirmativa como aquí, ¿cómo sé que es afirmativa? Porque no estoy viendo el didn't, ¿verdad? Solo el verbo en pasado es afirmativa. Entonces mi tag va a ser negativa. ¿Y cómo le hago para hacer mi oración, mi tag negativa? Bueno, utilizo el auxiliar que ya vimos para el pasado, didn't. ¿Por qué? Porque mi oración es en pasado, entonces el auxiliar que voy a usar es el que se usa para el tiempo pasado. Didn't y she, ¿por qué? Porque acuérdense que en las tags solo debo de usar personal pronouns. Didn't she equivale a Jessica. Jessica es ella, por eso she. Aquí no importa que no use pronombres personales, pero aquí sí puedo, tengo que usar pronombres personales. ¿Qué pasa si la oración es negativa? Como aquí. She didn't play soccer. Mi tag va a ser afirmativa. Siempre es lo contrario en las tag questions. Entonces, como es negativo, voy a usar el auxiliar este mismo, pero afirmativo, ¿sale? Did she, y aquí tengo más ejemplos, more examples. Ricardo participated in the competition. ¿Qué tipo de oración es esta? Afirmativa. Mi tag va a ser negativa. Auxiliar negativo, didn't. Y Ricardo equivale a ¿qué personal pronoun? Pronoun he, perdón. Si mi oración es negativa, me and Monica didn't visit the USA. Tengo que checar pues que mi tag sea afirmativa. Entonces la forma afirmativa de didn't es did. Y me and Mónica, ¿a qué personal pronoun equivale? A we, nosotras. Yo y Mónica, nosotras. Por eso es que está aquí en la tag we. Entonces solo hay que recordar eso. En las tags solo va pronombres personales. Si la oración es afirmativa, la tag va negativa o lo contrario.
siempre es lo contrario. Y siempre la oración del attack va a ir separado por una coma. Bueno, espero que no haya ninguna duda. Cualquier cosa estoy a sus órdenes.